como si les hubieras dicho que algo ha salido mal, como si hubieras anunciado un diagnóstico en lugar de tu situación familiar. Me llamo Eugenio Jiménez, tengo 84 años y llevo viviendo solo en este piso casi 6 años. 6 años escuchando ese vaya. De mis hijos, de las mujeres de la farmacia que se saben mi nombre, de mi hija pequeña, Noemí, que aún hoy en día termina cada llamada diciendo, papá, seguro que no quieres venirte a vivir con nosotros un tiempo. Y yo le digo lo que siempre le digo, Noemí, estoy bien. Lo que no digo, lo que ni siquiera habría podido decir hace 3 años porque todavía no había encontrado las palabras, es que decir que estoy bien se queda muy corto. Crecí en una casa con 7 personas y un solo cuarto de baño. 7 personas. ¿Quieres entender lo que es el silencio? ¿Quieres entender lo que es el espacio? Pásate tus primeros 18 años negociando las mañanas en una casa llena de hermanos y un padre cuyas botas golpeaban el suelo a las 5 de la mañana como si dictaran sentencia. Mi padre Samuel Jiménez no hablaba mucho, pero ocupaba espacio. Cada habitación en la que estaba la llenaba de algo, de expectativas, sobre todo. Yo seguí ese mismo camino. Construí una vida de la misma manera. Lorena y yo, 6 hijos, siempre ruido, siempre alguien necesitando algo, siempre una puerta en alguna parte de la casa, dando un portazo o una voz que se alzaba lo justo como para requerir una respuesta. Yo era esa respuesta casi siempre. Ese era mi papel. Calmar el ambiente. Absorber la tormenta. Mantener las paredes en pie. 41 años de eso. Años buenos, años difíciles, años que se difuminaban los unos con los otros de la manera en que lo hacen los matrimonios largos. Y luego los hijos crecieron y se fueron marchando, uno a uno, como debe ser. Y luego Lorena enfermó. Y entonces el piso se quedó en silencio, de esa manera que no tiene nombre. El primer año que estuve solo, no sabía qué hacer con el silencio. Encendía la televisión antes incluso de hacer el café, solo para tener algo hablando. Anuncios, el telediario daba igual, solo voces, porque sentía que el silencio me estaba mirando. Sentía que era algo en lo que había fracasado. Había pasado toda mi vida rodeado de gente, y ahora se me pedía que me sentara aquí, yo solo, y llamara a eso una vida. Y yo no creía que lo fuera. Mi hija Renata venía a verme todos los domingos durante los primeros meses. Muy amable por su parte. Muy atenta. Traía comida que yo no le había pedido, cambiaba de sitio cosas de la cocina que yo ya había ordenado, me preguntaba 3 veces de distintas formas si estaba comiendo lo suficiente. En su cuarta visita se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me dijo, con esa voz comedida que usa cuando ya ha tomado una decisión, papá, deberías pensar en irte a una de esas residencias, de las buenas, donde haya gente a tu alrededor. Lo decía con buena intención. Siempre tiene buenas intenciones. Le dije que me lo pensaría. Lo que pensé en realidad fue, he vivido toda mi vida rodeado de gente y no estoy seguro de que eso haya arreglado nunca nada. Pero me lo guardé para mí. Así que primero probé a hacerlo a su manera. No lo de la residencia, no estaba preparado para eso, sino la idea que había detrás. Que lo malo de vivir solo era la parte de estar solo y la solución era volver a llenarlo todo. Empecé a decir que sí a las cosas, a cenas en la parroquia a las que no asistía desde hacía años, a la partida de mus que organizaba uno de los vecinos del edificio los jueves por la tarde. Las visitas de los domingos de Renata se convirtieron en comidas de domingo en su casa, que se convirtieron en reuniones con la familia de su marido, que se convirtieron en largas tardes en un salón lleno de gente cuyas conversaciones no lograba seguir del todo, con todo el mundo mirando el móvil entre frase y frase. Volvía conduciendo a casa esos domingos y me quedaba sentado en el coche en el aparcamiento durante unos minutos antes de entrar. No porque estuviera molesto, simplemente cansado, un tipo de cansancio particular que no tenía nada que ver con el cuerpo, y pensaba, así es como se siente uno ahora cuando está rodeado de gente. Esto es con lo que se supone que debo llenar mi vida. No estaba funcionando, pero me decía a mí mismo que no me estaba esforzando lo suficiente. Lo segundo que probé fue la estructura, la rutina como remedio. Había leído en alguna parte, o tal vez me lo dijo Noemí, que siempre está leyendo cosas, que tener un horario era importante para las personas mayores que viven solas. Así que me hice uno. Desayuno a las 7, paseo a las 8:30, comida a las 2 de la tarde, recados después de comer. Llené cada hora con una tarea porque creía que una hora de inactividad era una hora peligrosa. Esto va a sonar ridículo, pero una vez me pasé 45 minutos reorganizando el cajón de los calcetines porque mi hueco de las 11 decía limpieza ligera y ya había recogido la cocina. 45 minutos.
Un hombre hecho y derecho de 83 años, solo en su piso, ordenando calcetines por grosor. Si mi padre me hubiera visto, habría tenido unas cuantas cosas que decir al respecto. En fin, el horario me mantenía ocupado. Y estar ocupado, creía yo, era la solución a la soledad. Pero estar ocupado y estar vivo no son lo mismo. Y allá por el cuarto mes de aquel horario, me di cuenta de que estaba haciendo las cosas por pura inercia, cosas que no significaban nada para mí. Estaba actuando fingiendo tener una vida, tachando casillas en una lista que nadie me había pedido que hiciera. El cansancio volvió, peor esta vez. Lo tercero que probé fue lo más difícil de admitir. Llamé a mi hijo Marcos. Le dije, con esa manera cuidadosa que tengo de decir las cosas difíciles que tal vez había estado pensando en la residencia que mencionó Renata, solo para echar un vistazo. Marcos, todo hay que decirlo, no montó ningún numerito. No dijo ya era hora ni sabía que entrarías en razón. Solo dijo, vale papá, organizaré algo. Fuimos un sábado por la mañana, él y yo. Un sitio bonito, limpio, luminoso. Una mujer en recepción con una cálida sonrisa y una acreditación al cuello que decía que se llamaba Diana. Nos enseñó una sala común con mesas de juego y una televisión sintonizada en el canal del tiempo. Un comedor con mesas redondas puestas para 8 personas. Un jardín con bancos y flores que habían sido plantadas en filas perfectamente rectas. La gente de allí era buena gente. Algunos tenían más energía que yo. Un hombre en el pasillo se paró a contarme un chiste cuya introducción duró 4 minutos y que tenía un final que no pillé, y me reí de todos modos porque es la clase de cosas que uno hace. Pero en el coche, de vuelta a casa, Marcos me preguntó qué me había parecido, y me quedé mirando por la ventanilla del copiloto durante un momento antes de responder. Dije, es un buen sitio. Él sabía lo que eso significaba. Lo que sentí sentado en aquella sala común, viendo a personas que habían sido trasladadas desde sus propias vidas a una versión administrada de las mismas, lo que sentí fue algo que no esperaba sentir. Me sentí agradecido, agradecido por mi piso, por mi sillón en particular, por cómo suena mi cocina por las mañanas, por la particular luz que entra por mi ventana a eso de las 7:15, cuando el sol aún está bajo. No sabía que amaba ninguna de esas cosas hasta que me senté en aquella sala luminosa y comprendí que podría perderlas. Volví a casa aquella tarde y no encendí la televisión. Me senté en mi sillón. La luz estaba haciendo lo que suele hacer a última hora de la tarde, entrar en ese ángulo bajo, hacer visible el polvo, darle a todo un ligero tono dorado. Me quedé allí sentado y no hice nada. Y pasó algo que no esperaba. Mi mente se quedó en silencio. No vacía, en silencio. Hay una diferencia. Lo vacío es lo que se llena. El silencio es lo que se escucha. Y sentado allí en mi piso, en la quietud de la que había pasado 6 meses intentando huir, escuché algo, mis propios pensamientos, solo los míos. Ningún horario, ni necesidad, ni estado de ánimo de otra persona presionando contra los míos. No se requería ninguna actuación. Solo un anciano sentado en su sillón a las 5 de la tarde simplemente porque quería estarlo. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Un buen rato. Cuando me levanté, preparé la cena a las 7 de la tarde porque tenía hambre a las 7 de la tarde y no había nadie en el mundo cuya opinión tuviera que tener en cuenta antes de hacerlo. Y esa pequeña cosa, esa cosa tan ridículamente pequeña, se sintió como la primera decisión libre que había tomado en años. Lo que fui descubriendo, lentamente, a lo largo de los meses siguientes, fue que vivir solo me había estado dando cosas que no sabía que echaba de menos. Cosas de las que nadie habla cuando te sueltan ese vaya. Descubrí que soy un tipo de persona muy particular por las mañanas. Me gusta la tranquilidad. Me gusta tomarme el café antes de hablar con nadie. Me gusta observar la luz que entra antes de que el día empiece a exigir cosas. Durante 41 años de matrimonio me levanté cuando la casa necesitaba que me levantara. Me adaptaba sin saber que me estaba adaptando. Ahora me despierto cuando me despierto. Suena tan insignificante que casi me avergüenza decir que cambió algo. Pero lo hizo. Descubrí que tengo preferencias. Preferencias de verdad, no compromisos disfrazados de preferencias. Descubrí que no me gusta mucho el telediario, el volumen que tiene, el ritmo que lleva. Lo veo a veces, pero solo cuando me apetece. Descubrí que me gustan las mañanas tranquilas y poner la radio por las tardes, música antigua, nada demasiado rápido. Descubrí que me gusta cocinar despacio, no de manera eficiente. Tomarme mi tiempo, dejar que las cosas cuezan a fuego lento más de lo necesario. Simplemente porque sí. Descubrí que mi espacio, este pequeño piso, me refleja a mí ahora, solo a mí. Cuando moví un sillón del rincón para ponerlo frente a la ventana,
No hubo nadie a quien preguntar, ni nadie a quien consultar, ni nadie que dijera que le gustaba más donde estaba. Moví el sillón. Está mejor ahí. Y se acabó la historia. Hay un niño en el edificio, Lucas Rocha. El hijo de Daniel Rocha, el del piso de abajo, tiene 11 años y viene de visita los fines de semana. Llamó a mi puerta un sábado del invierno pasado y me dijo que su padre lo había enviado a preguntar si necesitaba algo del supermercado. Le dije que no y empecé a cerrar la puerta y entonces no sé por qué me detuve. Le dije, ¿quieres pasar un momento? Pasó. Se sentó en el borde del sofá. Echó un vistazo al piso de la forma en que los niños miran los sitios, fijándose en las cosas pero sin hacer comentarios. Vio la radio. Me preguntó qué tipo de música era esa. Se lo dije. Escuchó un momento y dijo, suena como si estuviera pensando. No supe qué responder a eso. Fue una de las cosas más certeras que nadie me había dicho en años. Se quedó quizás unos 20 minutos. No necesitaba nada. No quería nada. Solo se quedó sentado ahí y yo sentado aquí y la radio estaba pensando y estuvo bien. Mejor que bien. Fue fácil. La compañía más fácil que había tenido desde no sé cuándo. Porque no necesitaba que yo fuera de ninguna manera. No necesitaba que fuera fuerte, ni que estuviera arreglado, ni alegre, ni resuelto. Simplemente se sentó y yo hice lo mismo. Eso es lo que me enseñó a vivir solo al final, una vez que dejé de pelear contra ello, que la presencia es algo distinto del ruido, que mi propia compañía no es la nada, es algo, y aprender a reconocerla como algo me llevó más tiempo del que debería. Que las relaciones que sí tengo, las llamadas telefónicas de Noemí, las visitas de Renata cuando son genuinas, Lucas Rocha sentado en mi sofá escuchando pensar a la música, esas son mejores ahora de lo que eran cuando estaba rodeado de gente todo el tiempo. Porque no estoy desesperado por ellas. No las uso para llenar un vacío. Llego a ellas estando pleno, o casi, y eso cambia lo que son. Solía pensar que lo peor que le podía pasar a un hombre de mi edad era estar solo. Me educaron para creer eso. Construí una vida alrededor de otras personas, en parte, porque tenía miedo de lo que encontraría si me tocaba quedarme a solas conmigo mismo. Resulta que a quien encontré fue a mí mismo. Me ha llevado 84 años, pero le he encontrado. Es más callado de lo que esperaba, más pausado. Tiene sus propias opiniones sobre el café y la luz de la mañana y qué sillón debe ir cerca de qué ventana. No necesita tantas cosas como yo creía. Y la mayoría de los días se basta y se sobra con su propia compañía. A veces pienso en mi padre, Samuel Jiménez. No era un hombre que hablara de lo que necesitaba. No era de los que admitían querer cosas, ni comodidades, ni delicadeza, ni una hora de silencio simplemente para estar sentado sin que eso significara nada. Trabajaba y proveía y se mantenía firme y cuando terminaba el día se sentaba en su sillón y a las 9 de la noche ya había cumplido. Solía pensar que eso era todo lo que él quería. Ahora me pregunto si era lo único que se permitía a sí mismo. Me siento agradecido, y digo esta palabra de verdad, no la uso a la ligera. Me siento agradecido por haber vivido lo suficiente para hacerme la pregunta que él nunca se hizo. Lo suficiente para sentarme en mi sillón a las 5 de la tarde, con la luz entrando en ese ángulo dorado, y pensar, esto es suficiente. No es todo lo que esperaba. No es la cuenta total de todo lo que he amado, pero es suficiente. Más que suficiente. 6 años de silencio que una vez pensé que significaban el fracaso. Resulta que han sido la primera cosa en mucho tiempo que era enteramente mía. Gracias por sentarte conmigo esta noche. Si quieres volver a hacerlo, aquí estaré, en el mismo sillón, con la misma luz, y puede que con la radio encendida.